Entonces el tema para esta mañana es: el Señor busca lo que está perdido. Eso es el tema para esta mañana. El Señor busca lo que está perdido. Hermanos, Jesús está predicando la palabra. Y cuando usted está estudiando la Escritura y los Evangelios, siempre puede ver que habían diferentes reacciones a la prédica de Jesús. Había personas que creían lo que estaba diciendo Jesús. Había personas también que estaban dudando de lo que estaba diciendo Jesús. Pero también habían personas que solo estaban juzgando lo que estaba diciendo Jesús. Esas son las tres reacciones en común cuando escuchamos la palabra de Dios: aceptación, duda, rechazo. No solamente entonces entre los que son del mundo rechazan la palabra, sino también lo podemos rechazar, ¿verdad? Cuando escuchamos podemos decir aleluya, amén, pero si no lo tenemos o no ponemos en práctica, si no obedecemos lo que la palabra nos dice, eso es rechazo, rechazar la palabra. Entonces esos tres tipos de reacciones son: Jesús está predicando, y en general Él estaba predicando ¿a qué clase de gente? ¿A qué tipo de personas? A esos judíos religiosos, estudiosos, profesores en teología, con mucho conocimiento. A ellos no. Jesús mismo dice en la palabra de Dios: el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Es 12, ¿no? ¿Sí me escuchan, no? Sí. Muy bien. Y entonces Jesús está enseñando la palabra. Y entonces hay esos tipos de personas que se puede leer en el versículo 1, que dice lo siguiente. Vamos al versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces ese es el primer grupo. Ese es el primer grupo. ¿Sí? Publicanos y pecadores ¿para qué? Para oírle. Ellos tenían hambre en su corazón de escuchar las palabras de Dios. Por esa razón vinieron. Y en el versículo 2 leemos que también hay otro grupo de personas. En el versículo 2 que dice: y los fariseos y los escribas, ¿qué están haciendo? También están oyendo la palabra. Murmuraban, quejaban. ¿Quejaban por qué? Porque dice lo siguiente: ni menciona su nombre, a los pecadores recibe y además, con ellos come. ¿Por qué ellos mencionan eso, que con ellos come? Es que en la cultura judía, las personas religiosas no tenían contacto con personas que andaban en la maldad. Y una forma de demostrar su respeto por una persona fue invitarlo para una comida. Entonces compartir, podemos decir, el almuerzo con una persona era una manera de mostrar su respeto por una persona. Y entonces en la opinión de esos fariseos, Jesús estaba mostrando que Él estaba de acuerdo con ellos. Pero los fariseos no eran así. Los fariseos eran personas muy correctas en su forma de ser, en su apariencia. Siempre estudiando la Escritura, orando mucho tiempo, tratando de obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento y los mandamientos que ellos mismos hicieron, obedecerlo de la manera más estricta posible. Y mientras tanto ellos pensaban: mira cómo soy yo, mucho mejor que los demás, mucho mejor que esos publicanos que trabajaron por el enemigo a recoger los impuestos.
Y mucho mejor que esos ladrones y esos borrachos y esos que trabajan en la prostitución. Yo soy mucho mejor. Yo no quiero saber nada de ellos. Así andaban esa gente. Y ahí estaba ese maestro de la ley, Jesús, que estaba enseñando la palabra a esa clase de gente. Y entonces ellos estaban pensando, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús escuchando eso. Y Jesús les va a dar 3 parábolas para dar un mensaje claro. 3 veces se repite casi la misma cosa con otro ejemplo. 3 parábolas, especialmente para esas personas religiosas que saben perfectamente cómo manejar la vida y que piensan que son mucho mejores que los demás. Parábolas en que Jesús muestra su corazón. Parábolas en que muestra a Jesús como Él es, lo que Él siente en su corazón viendo una persona perdida. Y la primera parábola de esta serie es la parábola de la oveja perdida. Muy conocida esa parábola, ¿verdad? Muy conocida, pero vamos a tratar de ver qué dice la Escritura, porque yo creo que a veces también lo malinterpretamos en ese sentido. Entonces, dice la palabra en el versículo 3, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién son esos 99 ovejas? ¿Qué es ese rebaño? Esas son las primeras preguntas, ¿no? La comparación que hace Jesús. ¿De qué está hablando? Nosotros muchas veces pensamos ese rebaño es la iglesia. Y los 99 son los que se dan a la iglesia. Y ese uno es una persona que estaba asistiendo a la iglesia pero que se apartó. Muchas veces escucho esa parábola en ese sentido, ¿verdad? Lo que es, si usted lee bien, no habla de eso. Ese rebaño no es la iglesia. Ese rebaño es el pueblo de Dios. Son los judíos en ese sentido. Porque mira lo que dice Jesús en esa parte. Lo que Él prácticamente dice, esos religiosos que son parte del rebaño en su propia opinión, ¿no? Son parte del rebaño, que son el pueblo verdadero. A ellos no me importa mucho. Eso dice la parábola. Porque miren, vamos a leer, ¿no? Vamos a leer. Dice entonces, no deja las 99 en el desierto, y vas atrás las que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, las pone sobre sus hombros gozosos. Al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Dónde están los otros 99? Jesús no está pensando en ellos. Entonces, y más fuerte dice en el versículo 7, os digo que así habrá más cosas en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan dar arrepentimiento. Eso no habla de la iglesia. Iglesia verdadera estoy hablando. Lo que Jesús está enseñando en esa parte es, ustedes religiosos no me importa. Lo que a mí me importa es la oveja perdida que anda en el mundo. Esa es la única explicación que se puede dar. Porque Él está hablando a los fariseos. Él está hablando a los fariseos y dice, ustedes no piensan en las ovejas perdidas, pero yo sí. Ustedes solo piensan en esos 99 justos en su propia opinión, pero en ellos no tengo. No me puedo gozar. ¿Por qué? Porque no necesitan el
arrepentimiento. Eso dice Jesús en esta parte. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La religión, queridos hermanos, es algo peligroso. La religión nos hace sentir mejor que el mundo. ¿Sabe lo que es la situación con la iglesia? Nosotros debemos ser mucho mejor que el mundo, sin pensar que somos mejores que el mundo. ¿Entienden eso? Una vez más, nosotros debemos actuar y ser mucho mejor que el mundo, sin pensar que somos mejores. Lo explico. Nosotros en nuestra actitud tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. Y lo mostramos en las obras, en la obediencia, en nuestra dedicación a Dios. Y eso nos hace que hacemos morir el pecado en nosotros. Vamos a vivir diferente. Un cristiano es una persona que aparece a Cristo. Se puede ver Cristo en esa persona. Y entonces esa persona, si está bien, va a ser una luz en las tinieblas de ese mundo. Entonces es una persona que actúa mejor, que es mejor que los demás. Pero al momento que esa persona cristiana piensa que es mejor que los demás, ahí entra la religión. Eso no tenemos que ser, porque tenemos que ser humildes, compartiendo la luz, sabiendo que esa luz no viene de nosotros. Esa luz que nosotros reflejamos no viene de nosotros. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y Él también dice, ustedes son las luces del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Él o nosotros? Entonces, lo que Él quiere decir es que nosotros nada más que reflejamos la luz con que Él brilla en nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros brillar esa luz? ¿Cómo podemos nosotros reflejar esa luz? Cuando estamos cerca de la luz. Un reflector no funciona cuando está lejos de una luz, ¿verdad? No puede reflejar. Así cuando nuestra relación con el Señor no está bien, cuando nosotros no estamos en su presencia, cuando nosotros no lo buscamos, cuando no estamos con Él, no reflejamos esa luz y somos como cualquiera. Entonces, Jesucristo tiene un corazón ardiente para el mundo perdido. Nosotros pensamos que Dios está ahí bendiciendo al grupo que viene a la iglesia, ¿verdad? Mira, nosotros no tomamos, nosotros no robamos ni mentimos. ¿Es verdad eso? ¿No mentimos? ¿No robamos? Muy rápidamente pensamos así, ¿no? Gracias a Dios no ando así. Gracias a Dios no ando como el vecino. ¿Sabe que en la Biblia hay un ejemplo de un fariseo que una vez vino al templo orando así? Dios, te doy gracias por todo lo que he recibido. Doy gracias que no soy como ese pecador. Mira eso. Doy muchas gracias que no soy así. ¿Y qué dice Jesús? No fue aceptado. Sino ese hombre que estaba ahí, a lo que el fariseo estaba criticando, ese publicano dijo, Señor, ten misericordia de mí. Él fue a su casa, justificado, dice Jesús, perdonado. Ese fariseísmo, queridos hermanos, ese pensar que somos mejores, muy fácilmente entra en la iglesia.
y es peligroso. Es mortal para la iglesia en el sentido espiritual. Jesús está buscando a qué tipo de personas. Jesús está buscando a esas personas que están en el mundo. Jesús está buscando a esas personas que andan en las tinieblas, que andan en esas cosas que destruyen el corazón. Es muy importante, queridos hermanos, saber que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ese sentir, ese corazón ardiente por los perdidos del mundo, eso tenemos que reflejar nosotros también. ¿Verdad? El propósito de nuestra vida con Cristo es que nosotros más y más vamos a ser como Él. ¿Verdad? ¿O no? Eso es la meta. La meta nuestra es ser como Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, aprendiendo de Cristo, haciendo lo que hizo Cristo. Cuando Cristo fue al cielo, Él dijo: enseña a todos, haciendo los discípulos, enseñándolos todas las cosas que yo los he mandado. Eso es el propósito. Nosotros tenemos que aprender de Cristo para ser como Él. Y eso no es teología, eso no es para que usted en su cerebro conoce toda la Biblia. Eso es bueno. Pero si usted no está reflejando en sus hechos lo que Cristo hizo en su vida, no vale para nada. Entonces Cristo tenía un corazón ardiente por los perdidos, y entonces, si nosotros estamos bien con Él, tenemos ese corazón también. Cuando todos nosotros sabemos eso, ¿no? Cuando nosotros miramos a una persona que anda en las tinieblas, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos aquí adentro? Ay, gracias a Dios, no soy como Él. Dios, tenga misericordia con esa persona y dame algo para hacer por Él. ¿Cierto? Mira, la iglesia de verdad, los creyentes son cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros conocemos esa expresión, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Pero Cristo no quiere tener un cuerpo muerto. Eso no es un cuerpo que está en el piso descansándose. Cristo quiere un cuerpo que se mueve por Él. Y eso no está hablando primeramente de conocimiento. Él está hablando de hecho. Lo dije varias veces. Estas manos que nosotros tenemos aquí. Esta mano no es mía. No es mía, porque soy comprado por preciosa sangre, no solamente por mi alma y espíritu, sino mi cuerpo también es comprado. Ese cuerpo no es mío, es comprado por Cristo. Y entonces Él define lo que tengo que hacer con esta mano. ¿Recuerda? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Eso funciona en la vida diaria? Esa es la pregunta. Porque en la iglesia podemos decir, eso sí, bonito. Pero eso habla de la vida diaria, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo las cosas en mi vida? 24 horas al día. ¿Estoy usando mi cuerpo como un instrumento de Dios para su reino? Eso es la pregunta. Porque como Cristo estaba buscando esos perdidos, esas ovejas perdidas, somos llamados nosotros para buscar ovejas perdidas. Esto está diciendo Jesús. ¿Sabe qué, hermanos?
Creo que hermano, si me recuerdo bien, hermano Wilmer, una vez en las citas bíblicas, usó este versículo. Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la Biblia que tenemos aquí es instrumento de Dios. Instrumento de Dios para que nosotros crezcamos en conocimiento, ¿verdad? Pero muchas veces paramos ahí y decimos, es muy importante tener conocimiento de la Biblia. Cierto que es. Pero ¿qué es el propósito de eso? ¿Qué es el propósito que nosotros obtenemos conocimiento de la palabra? ¿Sabe lo que pasa, queridos hermanos? Hay muchos cristianos que tienen una cabeza grande, pero manitas pequeñas. Todo el conocimiento entra aquí. Y la cabeza crece y crece. Un cerebro tremendo. Pero manos que no saben hacer nada. Pero, ¿qué dice esa parte de la palabra de Dios que dice Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Entiende? Entonces, si usted está estudiando la Biblia en la mañana y en la tarde, en todos los momentos, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué hace con ese conocimiento? ¿Decir a otros cómo tiene que organizar su vida? Porque en eso somos conocidos también nosotros cristianos. Tenemos un testimonio, ¿qué puedo decir? Un testimonio medio extraño en el mundo. Cristianos que saben con su boca perfectamente corregir a todas las personas, pero que en sus hechos son igual que cualquier otro. Eso es el testimonio que tiene el mundo de nosotros. Y todavía usted dice, pero eso no puedo cambiar yo porque el mundo piensa así. Sí se puede. Con mostrar a esas personas que nosotros somos diferentes. Nosotros somos llamados a hacer la diferencia, a compartir una luz brillante en medio de las tinieblas. Y entonces, queridos hermanos, mira lo que está haciendo Jesús, cómo lo está explicando a esos fariseos, a esos religiosos que tienen suficiente a su conocimiento, que tienen suficiente con su buena actitud y que están contentos con cómo son. ¿Qué dice Jesús? Jesús les muestra que ellos no tienen compasión, que no tienen un corazón de misericordia con esos perdidos. Y por eso Él no solamente dice, hay un pastor que perdió una oveja y lo encontró y lo llevó a su casa. No. Léalo bien. Y esa es la parte hermosa. La parte hermosa dice lo siguiente. Entonces está buscando. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? La pone sobre sus hombros. En mi cuarto de estudio tengo un pequeño imagen, no para adorar, ¿no? Una imagen de un pastor que tiene una oveja ahí en sus hombros. Es hermoso, ¿no es? Él encuentra ahí esa oveja en su miseria, en todos los problemas que la oveja misma causó. Y no viene a golpearlo, a corregirlo, a hablarlo, no. Él lo coge y lo pone sobre sus hombros. Qué acto de amor, ¿no? La oveja ni necesita caminar a su propia casa. El pastor lo lleva en sus hombros. Y al llegar a la casa,
va a descansar. No. Al llegar a la casa, versículo 6 dice, reúna a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. Va a ser fiesta. Fiesta. Por esa oveja perdida que estaba andando en tinieblas, en destrucción, en sus problemas, en su pecado. Y cuando viene a la casa, va a ser fiesta. Por esa oveja. Y ese pastor no está pensando en esos 99 que están en el desierto. Dice, ¿no? 99 que él dejó en el desierto. El desierto de sus obligaciones, de servir a Dios por obligación. Eso es duro. Si sabe que es duro obedecer o servir a Dios solamente por obligación. Ni agrada a Dios. Hay muchas personas que hacen eso. Ay, sí, tengo que ir a la iglesia porque si no, tal vez me pasa algo malo. No, nunca se sabe. Y sí, yo también quisiera ir a veces pero no puedo porque Dios no lo permite, aunque yo quiero. Eso es servir a Dios por obligación. Pero eso nunca ha sido el propósito de Dios. Dios quiere a nosotros gozosos, sirviéndole de buena voluntad y con mucho amor. Entonces, si hacemos algo en nuestra vida cristiana y solo lo hacemos por obligación, para el mundo tal vez es de bendición, pero ante Dios, si falta ese gozo de servir a Dios en su corazón, falta algo fundamental. ¿Sí sabe? Porque en Gálatas 5, versículo 22, están el fruto del Espíritu. ¿Qué dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿verdad? Gozo. Cuando el Espíritu está en nuestro corazón, hay gozo. Y como hermana Johanna dijo ese versículo de Habacuc, aunque pierdo todo lo que hay en este mundo, aunque pierdo todo, tengo gozo. ¿Por qué? Mi gozo no depende de las cosas que tengo, sino mi gozo depende de lo que soy en Cristo Jesús. Y lo que tengo en Cristo Jesús, que es una herencia incorruptible que voy a recibir. Entonces, queridos hermanos, tenemos que aumentar nuestro conocimiento de la palabra, pero para prepararnos para buena obra. Para buena obra, queridos hermanos. ¿Y esa buena obra qué es? Esa buena obra es llevar a los perdidos a los pies de Cristo. Y si es necesario, llevarlos en nuestros hombros. Y sentir en nuestro corazón, llorar por esas personas que andan así. Orar por esas personas, deseándoles lo mejor que es la salvación en Cristo. Y ayudándoles, no solamente con predicar las palabras, sino con lo que Dios le ha dado. Tú puedes ayudar a los demás. Porque todo lo que nosotros recibimos en la vida, como cristianos, es parte del reino y tiene que ser usado en el reino. No estoy hablando de dar diezmos a la iglesia, eso es otro tema. Estoy hablando de que los recursos que nosotros tenemos son para servir y para hacer lo que Dios nos manda hacer. Si usted dice, no, yo tengo un ingreso pequeño y 99% de eso necesito para mí mismo. Puede ser, ¿no? La vida es difícil a veces. Pero ora a Dios lo que opina Él. No estoy hablando de darlo a la iglesia. Estoy hablando de usarlo para ayudar a esas ovejas perdidas. A
a salvarlos y a rescatarlos. Creo que el martes hemos hablado de eso, ¿no? El martes, creo que fue el martes en el estudio bíblico. Por ejemplo, cuando alguien les invita para un velorio, ese ejemplo usé el martes, creo, ¿no? Cuando alguien les invita para ir a un velorio y usted tiene la posibilidad de compartir algo del evangelio, es bueno. Pero también lleva algo de apoyo. Porque si usted viene con las manos vacías, ¿qué van a decir la gente? Él vino a hablar, pero nunca nos ayudó. Eso es el testimonio de los cristianos. Eso no es llevarlo en los hombros para llevarlo a Cristo. Porque eso no. Esa gente dice, esos cristianos solo saben hablar. Y tiene razón. Tiene razón. Yo he dicho antes, una ciudad con tantas iglesias, ¿cómo es posible que haya tanta necesidad? Escuché de un sector en que había muchos problemas, pero también había muchas iglesias. No puede ser. Un sector que tiene muchas iglesias tiene que llevar mucha bendición a ese sector. Así tiene que ser. Así está trabajando el Señor. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando hay un sector con muchas iglesias y pasan muchas cosas malas, que la gente está con las manos así. Sí, tiene sus ayunos, tiene sus vigilias, tiene sus estudios, tiene sus cultos, hasta 3, 4, 5 horas, orando y haciendo muchas cosas para su propio alimento espiritual. Pero a eso no somos llamados. Toda la Escritura, todo lo que recibimos de Dios es para prepararnos para toda buena obra. Esto es el propósito. Y para terminar, mira, siempre es un ejemplo ver la iglesia como fue en los primeros años, en Hechos, ¿verdad? Ahí vinieron los hermanos, entregaron todas las cosas, vendieron las cosas porque ellos estaban pensando en unos 2, 3, 4, 5 días viene Cristo. Entonces, ¿para qué me importa mi casa? ¿Para qué me importan mis propiedades? Vendo todo y lo pongo a servir a Dios. Lo hicieron así. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Construyeron una iglesia bonita con muchas cosas lujas, ¿verdad? ¿Qué hicieron con ese dinero? Ayudaban a los necesitados. Ayudaban a los necesitados. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a ese hombre rico cuando él vino diciendo, yo mantuve todos los mandamientos desde pequeño hasta ahora? ¿Qué es lo que me falta? Venda las cosas y entrégalos a los pobres. Entonces ellos empezaron a tener un ministerio grande, a ayudar en ese tiempo especialmente a viudas, que era un grupo muy vulnerable, y entonces estaban ayudando así. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Hechos 5, dice que por lo que estaban haciendo ellos, entonces predicando, haciendo milagros, sanando a los enfermos, dice la palabra de Dios, y el pueblo los alababa grandemente. El pueblo, no estamos hablando de Dios, no estamos hablando que los que pertenecían a la iglesia alaba a la obra, no. El pueblo de afuera, estaba alabando a los cristianos por lo que estaban haciendo en la ciudad. Eso es el propósito nuestro aquí en Quevedo, que el pueblo de afuera va a alabar a los cristianos, a Dios por supuesto, pero tú me entiendes. Decir, mira esa iglesia como están compartiendo las cosas y ayudando a las personas necesitadas. ¿Sabe lo que me da vergüenza, queridos hermanos? Cuando viene el tiempo de las elecciones. Cuando vienen las elecciones, ahí hay los candidatos a la presidencia, pasan por los barrios pobres y van a entregar ahí un colchón y allá una máquina y ahí un congelador. Y todo el pueblo está diciendo, mira, esa persona nos está ayudando. Pero ¿por qué los cristianos no hacen este tipo de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no somos capaces de tener ese testimonio en el pueblo? ¿Sabe por qué?
Porque muchas veces nuestro corazón no arde como el corazón de Jesús. Por esas ovejas perdidas que todavía andan en el mundo. Y tal vez usted dice, no, pero muy difícil llevar a una persona a los pies de Cristo, ¿no? Muy difícil, es difícil. Pero ¿sabe lo que es la esperanza? Y con eso terminamos. En Juan 10, versículo 16, Jesús se presenta como yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. ¿Sí recuerda ese versículo? Y Él dice, también tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño es la iglesia. ¿Qué dice Él? Que esas personas que andan perdidos en el mundo, Él los está buscando. Pero Él lo hace ¿a través de quién? ¿A través de quién Jesús está buscando a los perdidos? A través de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Cristo está buscando sus ovejas perdidas a través de nosotros. Él quiere usarnos a nosotros para buscar esas ovejas perdidas. Eso es nuestro deber. Esto es nuestro deber. Y Él dice la promesa es que nosotros no podemos cambiar corazones, pero Él lo hará a través de nosotros, porque dice, y oirán mi voz. Cuando nosotros predicamos el precioso evangelio a ellos escuchan no la voz nuestra, sino la voz de Jesús mismo. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso es nuestro deber, queridos hermanos. Tenemos que esforzarnos con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que somos, para que el reino de Dios crezca. Porque nosotros oramos, ¿no? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Que venga tu reino. ¿Estamos en eso? Amén. Que venga tu reino. Amén.